está en este lugar. Él nos ha congregado de diferentes iglesias, ciudades, estados y aún países. Y queremos darle toda la gloria a Jesús. ¿Por qué no comenzamos dándole un fuerte aplauso a Jesucristo? A Él sea toda la gloria. A ti sea toda la gloria, Jesús. A ti sea toda la alabanza, Dios. Es por ti. Es gracias a ti, Señor. Es por tu sangre preciosa. Es por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Es por tu precioso evangelio, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias por tenernos juntos. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada iglesia, Dios. Gracias por estar en medio de nosotros, Señor. Recibe la alabanza, Dios. Tú eres digno, Señor. Digno. Eres digno, Señor. Eres precioso. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Recibe la alabanza, Jesús. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Es para ti, Señor. Es para ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Aleluya, Señor. Es para ti, Jesús. Eres precioso, Dios. Aleluya, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros lugares, por favor. El día de hoy hay varias iglesias aquí congregadas de diferentes lugares, estados, ciudades, provincias. Hay diferentes hábitos, costumbres, usos y costumbres particulares de la zona. Pero finalmente a todos nos une algo, que es la sangre de Cristo. El conocimiento de Jesús, lo que Cristo hizo en nuestras vidas, y a Él estamos agradecidos. Todos venimos buscando un mismo objetivo: caminar con Jesús y llegar a la meta, llegar a la eternidad y estar para siempre con Jesús, para siempre con Dios. Yo creo que todos los presentes anhelamos, deseamos eso. Que Dios pueda hablarnos en este día y que tengamos oídos para escuchar lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Quisiera que pudiéramos poner, por favor, la primera diapositiva, donde viene el título de la enseñanza. Es un estudio que he titulado Mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hay una pregunta que viene en la parte inferior del título, que es para reflexión de todos los presentes. ¿Cuál es la condición de la iglesia local? ¿Cuál es la condición de la iglesia local? Las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuál es la condición de la iglesia local? Y para ello vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, en el verso 17. Apocalipsis 1:17. Dice el apóstol Juan, que está escribiendo este libro, el libro del Apocalipsis: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas,
yo soy el primero y el último, y el que vive. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Versículo 2, verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Si tenemos las diapositivas, es importante para poder estar ubicando algunos puntos. Este mensaje fue escrito aproximadamente en el año 90 de nuestra era, después de Cristo. Hay divergencias en cuanto a la fecha. Algunos dicen año 70, otros dicen año 90, otros año 95, año 100, etcétera. Finalmente es un documento que está atribuido al apóstol Juan. Juan, el discípulo amado, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, que había sido un pescador y que acompañó a Jesucristo durante su ministerio. La condición en la que vivía el apóstol Juan en ese momento era una condición de persecución por causa de la palabra. Él había estado compartiendo el evangelio y por lo tanto se habían dado algunas represiones, habían consecuencias. Estaba él enfrentando la oposición por predicar el evangelio. Y se dice que el emperador romano Domiciano fue el que lo desterró a una isla llamada Patmos. Si tuviéramos por favor la segunda diapositiva y la pudiéramos presentar. Tenemos un mapa, espero que se pueda proyectar. Un mapa en el cual se puede ver el continente europeo en la parte de arriba. A un lado se ve el continente asiático y se unen por 2 países, lo que sería el día de hoy Grecia, que está en Europa, y lo que sería Turquía, que está en Asia. Creo que no tenemos las diapositivas. ¿No están todavía? Ok, porque sí es más didáctico cuando se puede estar proyectando. Las 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan está escribiendo son iglesias que se ubican en una región conocida como Asia Menor, que el día de hoy sería la nación de Turquía. Está en la parte norte, noroeste de lo que sería el continente asiático, muy cerca del continente europeo, casi pegado a Grecia, y prácticamente une a 3 continentes: el continente europeo al norte, el continente africano al sur y el continente asiático al este. Las 7 iglesias están ubicadas en lo que se conoce como Asia Menor, y es un mensaje de Jesucristo a estas iglesias. Es decir, Jesucristo, Dios hecho hombre, viene trayendo un mensaje específico para congregaciones locales que había en aquella región. Algunos afirman que cada iglesia del Apocalipsis, repito, son 7: Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Algunos dicen que cada iglesia representa una época en el cristianismo, pero la realidad es que debemos hacer una interpretación como lo era en la época. El apóstol Juan estaba escribiendo a 7 iglesias que coexistían, es decir, que estaban presentes en una misma época, que eran iglesias muy cercanas la una de la otra. Había una cercanía tal entre las iglesias que de pronto de una iglesia a otra podía haber sencillamente unos 50 kilómetros de distancia, 65 kilómetros de distancia, 80 kilómetros de distancia. Eran iglesias bastante cercanas. Por ejemplo, aquellos que viven por aquí, por el centro, pudiéramos mencionar como más o menos de Cuernavaca a la Ciudad de México, o de Toluca a la Ciudad de México, o de Pachuca a la Ciudad de México. Eran congregaciones próximas, cercanas, que no estaban muy distantes la una de la otra. Eran 7 iglesias que coexistían, es decir, que estaban viviendo, que estaban funcionando en esa época en la cual el apóstol Juan escribe. Obviamente, cuando hablamos de iglesias, entendemos que no nos referimos a los edificios, ¿verdad? Nos referimos a las personas redimidas, a las personas transformadas, a las personas que se arrepintieron y creyeron en Cristo Jesús y fueron lavadas por su sangre y ahora son regeneradas por la obra del Espíritu Santo. Es decir, está hablando a grupos de cristianos que había en cada localidad. Unos en Éfeso, otros en Esmirna, otros en Pérgamo, etcétera, etcétera. ¿Tenemos la diapositiva ya? Creo que todavía no. Bueno, vamos a ir avanzando entonces. Para empezar, quiero hablar acerca de cada una de las iglesias, una forma datos muy breves, no exhaustivos, porque se podría hacer una predicación de cada una de las iglesias y no es el caso ni el objetivo. Vamos a dar rasgos generales de cada una de estas iglesias, de cada una de estas congregaciones. La iglesia de Éfeso estaba ubicada en una localidad muy importante que colindaba con el mar Mediterráneo. Era una iglesia próspera, era una iglesia numerosa y era una iglesia que estaba en una ciudad muy importante, una iglesia en la cual había oposición, pues la comunidad estaba habituada a la idolatría. De hecho, Éfeso significa ciudad de la madre diosa, obviamente diosa con D minúscula, y nos habla de idolatría que había en ese lugar. En Éfeso había una gran construcción que estaba dedicada a Diana, la diosa de los efesios, o también conocida como Artemisa, que era una deidad pagana que adoraban las personas de la localidad. Y obviamente ellos se oponían a los cristianos, se oponían a la iglesia, al remanente que había en aquel lugar, y se levantaban constantemente en oposición para interferir en la obra del evangelio. A esta iglesia básicamente Jesucristo le dice: tú tienes obras, tienes doctrina, has sufrido, has trabajado, tienes paciencia, tienes conocimiento y celo, y aún la capacidad de cuestionar a aquellos que se dicen y no son. Pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Es decir, era una iglesia que tenía obras, que trabajaba,
que tenía actividades, no estaba pasiva. Era una iglesia que tenía conocimiento doctrinal, no era una iglesia ignorante, que nada más se basase en emociones y en sentimientos, como muchos grupos el día de hoy. Era una iglesia que estaba dispuesta a sufrir. Había oposición, había críticas, había escarnios, había idolatría a su alrededor, y ellos se estaban manteniendo. Era una iglesia trabajadora y que había trabajado con paciencia. Pero Jesucristo le dice: pero tengo algo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Perdiste tu primer amor. Y aquí es importante entender que esta iglesia, a pesar de que tenía todo lo anterior, había perdido la esencia del cristianismo. Había perdido lo más importante. Y a pesar de que tenía acciones, obras, conocimiento, doctrina, sufrimiento, trabajo, estaba desviada del camino verdadero. El apóstol Pablo, en una de las cartas, tú la conoces, 1 Corintios 13, nos habla acerca del camino más excelente. Y nos dice que es el camino del amor. Y dice que podemos tener ciencia, conocimientos, profecías, hablar en lenguas, entregar nuestro cuerpo para ser quemado, repartir nuestros bienes. Pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. De nada. Hemos errado, nos hemos equivocado, nos hemos desviado de camino, porque lo estamos haciendo por motivaciones incorrectas. No es por amor a Dios, no es por amor al ser humano. La iglesia de Éfeso tenía muchas virtudes. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia que estaba avanzando, pero finalmente Jesucristo la reprobaba. No está mal tener doctrina. No está mal trabajar. No está mal el que realicemos obras, el que suframos por causa de Jesús. Pero es importante que jamás se pierda el amor en medio de nosotros. El amor es la característica esencial, la característica distintiva de la iglesia verdadera. Una iglesia que tenga todo lo anterior, pero no tiene amor, se ha desviado. Ya no está caminando en la verdad. Nada soy, dice el apóstol Pablo. Soy como un címbalo que retiñe, soy como un metal que hace ruido, pero que no tiene vida. Hermanos, aquí estamos varias iglesias. Y es importante que apliquemos estas palabras a nuestra vida y podamos decir: ¿cómo nos hallas el día de hoy, Señor? ¿Cómo nos encuentras como iglesia local? Porque es cierto, somos hermanos, venimos de diferentes lugares, pero aquí vemos a 7 iglesias que estaban coexistiendo, que estaban conviviendo, que se veían como hermanas, pero finalmente cada una de ellas tenía una condición particular, específica. Y aquí vemos una iglesia que había perdido el primer amor, el amor a Jesús, el amor a Dios. ¿Qué nos mueve, hermanos? ¿El amor a Cristo? ¿Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿O el amor quizá a una actividad, a un servicio, a una responsabilidad, a un puesto? ¿Qué nos mueve, hermanos? ¿El temor a un hombre? ¿El ser integrados a un grupo? ¿El ser vistos quizá como alguien importante o valioso en medio de un grupo, iglesia o congregación? Son motivaciones incorrectas. ¿Qué debe mover al cristiano? El amor. El amor a Jesús. La gratitud a lo que Él hizo por nosotros. La gratitud a que Él dio su vida, habiendo nosotros caminado lejos de Él, mereciendo la condenación eterna. Él nos ha dado el día de hoy una oportunidad y por Él estamos aquí.
Gracias a Jesús. Habían perdido lo más importante, el primer amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El segundo es similar: que ames a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se centra toda la ley de Dios. Cuando hay amor a Dios, cuando hay gratitud a Él, cuando hay admiración a Cristo, cuando hay amor al hermano, a la hermana, al prójimo, al perdido, estamos caminando en la verdad. Y ese amor nos lleva a apartarnos de la mentira, del rencor, de la inmoralidad, del robo, de la injusticia, de la idolatría. Es el amor lo que nos lleva a eso. Sí, es una iglesia santa. Sí, es una iglesia que obedece. Sí, es una iglesia que trabaja. Sí, es una iglesia que tiene celo. Pero tiene que ser fundado todo en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Porque si son motivaciones distintas, diferentes, el ser aplaudido, el ser visto, el ser reconocido, el ser admirado, el tener un puesto, un reconocimiento, nos hemos equivocado. Debe ser el amor a Dios, el amor a Cristo y el amor al prójimo. De hecho, el estar en la gracia, la palabra gracia viene del griego charis, que es la misma raíz a la palabra gratitud. ¿Quién está en la gracia? El que está agradecido con Jesús, el que está agradecido con Dios, el que está consciente que éramos enemigos, éramos adversarios, estábamos perdidos y hoy somos hijos por lo que hizo Cristo por nosotros, por el precioso evangelio que le da al hombre la oportunidad de arrepentirse, de rectificar, de dejar sus malos caminos y empezar ahora de nuevo en un camino diferente, por amor a Dios y por amor a los que nos rodean. Amados, esta es la esencia del cristianismo. Podemos hacer muchas cosas, pero si hemos perdido el amor, perdimos lo más importante. Y esto es lo que estaba aconteciendo con la iglesia de Éfeso. Había perdido el amor. Y el ángel sigue hablando y le habla a la iglesia de Esmirna. De hecho, qué lástima que no tenemos la diapositiva, porque se puede ver lo que es el país de Asia Menor, lo que es el país de Turquía el día de hoy, y podemos ver cómo las iglesias, en el orden en las que escribió el apóstol Juan, precisamente es un corredor de iglesias que van una tras otra. Y nos habla de un mensaje que le estaba siendo dado al apóstol Juan para que él pudiera ir a las iglesias y hablar con los responsables de las iglesias, con los pastores, con los ancianos, con la gente que estaba de frente de la iglesia. Y era un mensaje de Cristo a ellos, un mensaje de Jesús a sus vidas. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra, que nos habla de sufrimiento, nos habla de padecimientos. Y era una iglesia que había sufrido, una iglesia que estaba pasando persecución, una iglesia que había tenido prisiones y tribulación, una iglesia que igualmente en medio de ellos se habían introducido falsos judíos, pero ellos se habían mantenido, habían sido fieles. Y Jesús les decía: van a venir cárceles, va a venir persecución, vienen momentos difíciles sobre la tierra. Abramos los ojos. La corrupción aumenta, la maldad aumenta, las leyes van siendo cambiadas. El día de hoy ya es un delito predicar en contra de ciertos pecados desde el púlpito. El día de hoy te pueden detener como ministro o como médico o como psicólogo o como terapeuta por querer ayudar a alguien que tiene una desviación sexual y quererlo apoyar para ser restaurado. Puedes ir a la prisión, puedes acabar pagando multas.
Cada día estamos enfrentando una sociedad más complicada, más difícil. El día de hoy no podemos mencionar ciertos pecados abiertamente a través de redes sociales, porque si no, te vetan, te silencian, te castigan. Vienen tiempos difíciles. El día de hoy hay hermanos que están padeciendo por causa de la justicia en Estados Unidos, en Europa y en otros continentes también, como África, Asia. Pero hay lugares en los cuales el cristianismo ha sido siempre prohibido. Pero el día de hoy, en naciones donde antes era aceptado el cristianismo, donde hubo avivamientos, donde hubo grandes cristianos y misioneros y predicadores, el día de hoy la gente está padeciendo por causa del evangelio. Ya no puedes hablar abiertamente. El predicar en la plaza, el predicar quizá en una manifestación puede llevarte a ser preso. La iglesia de Esmirna es una iglesia sufriente. Es curioso, pero de las 7 iglesias del Apocalipsis, a 5 de ellas Jesucristo le dice: arrepiéntete. A la primera de ellas fue a la iglesia anterior, a la iglesia de Éfeso, la que había perdido el primer amor. Jesús le dice: arrepiéntete. Pero a esta iglesia de Esmirna, Jesucristo no le dice arrepiéntete. Es una iglesia que estaba padeciendo, una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que estaba siendo atribulada. Había oposición, había falsos judíos, o sea, gente que decía ser pueblo de Dios, pero realmente no eran pueblo de Dios. Y Jesús les dice: vienen momentos difíciles. Yo te digo algo de parte de Dios: la iglesia va a enfrentar momentos difíciles, legalmente hablando. La iglesia en el mundo y en México va a enfrentar momentos difíciles, legalmente hablando. La pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Estamos dispuestos? Esta iglesia de Esmirna fue una iglesia que permaneció, que perseveró, que se mantuvo, que fue fiel independientemente de la tribulación, de la oposición, de los problemas, del sufrimiento. Y precisamente Esmirna significa mirra, padecimiento, sufrimiento. Amados, que podamos amar a Cristo y ese amor nos lleve a estar dispuestos a tomar la cruz, a padecer. Y no que busquemos el sufrimiento como un fin, no que busquemos las cárceles como una meta, no que busquemos el padecer como un objetivo. El objetivo es dar la gloria a Cristo. El objetivo es predicar el evangelio. El objetivo es cuidar a nuestra familia. El objetivo es predicar a los perdidos. El objetivo es dar la gloria a Cristo. Pero finalmente, si haciendo esto tenemos que enfrentar oposición, persecución, cárceles o muerte, ¿cuántos estaríamos dispuestos? La realidad es que es cómodo ir a la iglesia, sentarse, alabar, cantar, emocionarse e ir a casa y no darse por los perdidos, no predicar el evangelio, no hacer nada por la gente que está a nuestro alrededor caminando en dirección al infierno. Es cómodo, pero somos llamados a tomar la cruz, somos llamados a negarnos a nosotros mismos, somos llamados a seguir a Jesucristo. El llamado no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Los tiempos han pasado, el cielo y la tierra han pasado, pero la palabra de Dios sigue vigente. Sigue siendo para nosotros. La iglesia de Esmirna representa una iglesia que padece, que sufre y permanece. Amados, que así nos encuentre el Señor, como una iglesia que pueda mantenerse fiel y firme independientemente de la oposición. La siguiente iglesia es la iglesia de Pérgamo, que significa ciudadela. Dice Jesucristo que en ella está el trono de Satanás, pero había retenido su nombre, no lo negó, se mantuvo firme. Es decir, una iglesia que vivía en medio de una sociedad corrompida, una sociedad inmoral, una sociedad idolátrica. Y había dificultad para ser cristiano. Cada día es más complicado ser cristiano. Cada día es más difícil, y lo será, el ser cristiano.
hablar de forma diferente, vestir de forma diferente, presentarnos de forma diferente, conducirnos de forma diferente. No vaya a ser que nos vayamos haciendo a la forma de esta sociedad, que vayamos abrazando los hábitos que vemos a nuestro alrededor, que nos vayamos acostumbrando a la maldad, a la corrupción, a la inmoralidad, a las vulgaridades, a las obscenidades, a los pecados, a los fraudes, a las mentiras, a los adulterios, a las fornicaciones, y empezar a verlo como algo menor cuando Dios lo prohíbe y nos imposibilita caminar con Dios. Pérgamo era una iglesia que estaba situada en medio de una sociedad con gran corrupción. Estaba allí el trono de Satanás, pero ellos habían retenido su nombre, o sea, se habían mantenido fieles, firmes, porque estaban yendo en contra de la corriente. A eso nos llama el Señor, a ir en contra de la corriente. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir en contra de la corriente de esta sociedad? Amados, es hermoso vernos, es hermoso abrazarnos, saludarnos. Dios nos ha traído aquí para que podamos disfrutar de la comunión unos con otros, pero también Dios nos ha traído para que tengamos palabra y no nos desviemos, hermanos. No nos perdamos, no erremos en el camino y no acabemos como grupos que un día tuvieron la verdad y la luz y se apartaron, se alejaron, se desviaron, y el día de hoy son grandes construcciones, pero que están vacías. Ya no hay salvación, ya no hay convicción de pecado, ya no hay arrepentimientos, ya no hay jóvenes, no hay niños. Las iglesias en muchos lugares que tuvieron grandes avivamientos son museos, son bibliotecas. Ya no está el Espíritu Santo. Y fueron movimientos que en siglos pasados tuvieron derramamientos del Espíritu Santo. Había evangelio, había verdad, había palabra, había doctrina. Estaba Dios con ellos. Hoy se ha perdido. Amados, Dios está con nosotros. Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha bendecido. Hay jóvenes en las iglesias, hay matrimonios, hay niños en las iglesias. Llegas a lugares, hay personas entregando su vida, hay convicciones de pecado, pero sabemos que puede ser aún mayor. Que Dios quiere mayor gloria, quiere mayor poder, quiere mayor unción, quiere mayor santidad, quiere mayor impacto de la iglesia. Una iglesia que brille, que sale. ¿Cuántos dicen amén? Para eso Dios nos ha traído. Ahí estaba el trono de Satanás y no lo negaron. Pero había allí algunos que habían abrazado la doctrina de Balaam, que había engañado o había llevado a Balac al pecado, que enseñaban a fornicar y a sacrificar a los ídolos. Y también estaban allí los nicolaitas. La doctrina de Balaam nos habla de aquellos que enseñan a fornicar, enseñan a caer en idolatría. ¿Y qué hizo Balaam? Balaam quería riquezas, Balaam quería el premio de la maldad, y Balaam estuvo dispuesto a modificar las cosas, a llevar al pecado para poder obtener ese premio. Nos habla de buscar la riqueza. Qué importante es que tengamos cuidado con esto. Vivimos una sociedad muy metalizada, una sociedad materialista, y el materialismo es algo agradable, es algo cómodo, y en sí no es pecado, pero puede llevarnos a alejarnos de las condiciones del discipulado: la negación, el tomar la cruz y el seguir a Cristo. Aquellos que seguían la doctrina de Balaam, que enseñaban a fornicar y a sacrificar a los ídolos a la gente, es decir, a pesar de tener conocimiento, a pesar de tener doctrina, llevaban a la gente al pecado, a la maldad, buscando enriquecerse, buscando obtener beneficios económicos, como lo hizo Balaam. Él anhelaba el premio, él anhelaba el beneficio, y acabó corrompiéndose
y llevando a Balac a corromper al pueblo de Dios. Los nicolaitas, según Ireneo de León, dice que eran personas que empezaron a adaptarse a la sociedad contemporánea y empezaron a conducirse de una forma libertina. Esto lo dice uno de los padres apostólicos llamado Ireneo de León. Es una explicación de una persona que vivió en los primeros siglos. Nos es útil. Hay varias interpretaciones de los nicolaitas, pero me llamó la atención esta. En el libro de Contra las herejías de Ireneo, él dice que eran libertinos. Y hoy vivimos una sociedad libertina. El libertinaje está desatado. La gente habla de la libertad, pero en realidad buscan el libertinaje. Qué importante es, tú que eres joven, que aprendas a diferenciar de libertinaje a libertad. Dios nos llama a libertad del alcohol, a libertad de la inmoralidad, a libertad de la amargura, a libertad de los vicios, a libertad de los resentimientos, a poder caminar en libertad, amando al prójimo, amando a Dios y sirviendo a los demás. Pero el día de hoy la sociedad te invita al libertinaje, a vivir sin leyes, sin restricciones, fornicando, robando, matando, haciendo lo malo, corrompiéndose, exhibiéndose, desnudándose por una foto, por un like, por un aplauso, por un reconocimiento, donde no hay valores, no hay principios que podamos tener claridad en que Dios nos llama a libertad y no a libertinaje. Los nicolaitas habían entrado a la iglesia y estaban llevando a la iglesia precisamente a este tipo de conducta. Finalmente había un sector que se había descuidado, e igualmente la iglesia de Pérgamo recibe un llamado al arrepentimiento de parte de Jesucristo. De las 7 iglesias, 5 de ellas escucharon la palabra arrepiéntete, que fue Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardis y Laodicea. 2 iglesias no escucharon la palabra arrepiéntete, que es Esmirna y Filadelfia. 2 iglesias en las cuales, al parecer por el mensaje de Cristo, estaban caminando con fervor, con amor, con entrega, con sacrificio, con humildad, con seriedad, con honestidad. Pero 5 de ellas, había algunos sectores que se habían apartado, que se habían desviado. Otros se mantenían firmes, otros se mantenían fieles. En algunos el sector de los fieles era mayor que el sector de aquellos que se habían desviado. Pero en otros, como lo veremos más adelante en la Odisea, prácticamente toda la iglesia se había sumido en el pecado. El siguiente mensaje es a la iglesia de Tiatira, que significa hija, Tiatira. Jesús le dice: tienes obras, tienes amor, tienes fe, tienes servicio y paciencia, pero en medio de ti está Jezabel, la que se hace llamar profetisa, que enseña a los hombres a fornicar y a sacrificar a los ídolos. Nos habla de una falsa profetisa llamada Jezabel en aquella iglesia. Algunos interpretan esto como una falsa doctrina en medio de la iglesia, una falsa enseñanza, una dirección errónea, una dirección diciendo Dios ha dicho, en contra de los principios y las verdades de la palabra de Dios. Amado, cualquier experiencia, cualquier revelación, cualquier visión, cualquier sueño está subordinado a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está subordinado, es decir, nada está por encima de las sagradas escrituras. Y es importante que entendamos esto. No hay ninguna experiencia que esté por encima de la escritura. No hay ningún hombre, ningún predicador que esté por encima de la palabra de Dios.
El propio apóstol Pablo decía en Gálatas 1, no hay otro evangelio sino el evangelio de Cristo. Y si alguien viene predicando un evangelio diferente, ¿qué dice? Sea anatema, sea maldito, sea eternamente maldito. No hay otro evangelio, no hay otra doctrina. No podemos alterar la palabra, independientemente de las modas sociales. Tenemos que mantenernos fieles y firmes. Y Pablo decía, ángel del cielo se presenta y te enseña un evangelio diferente. O decía Pablo, aun si yo, Pablo, predico un evangelio distinto, sea anatema. Un predicador que era muy reconocido, muy importante. Por encima de él está la escritura. Por encima de todo está la palabra de Dios. Imaginémonos una aparición angelical. Que alguien así de pronto vea a un ser grande, iluminado, que se te aparece y te dice, oh hijo mío, escúchame. Y tú lo estás viendo con tus ojos y te empieza a marcar un camino distinto. ¿Será verdad? Claro que no. Por impactante que sea, por grande que sea, por iluminado que sea, por encima de todo está la palabra de Dios. Amén. En esta iglesia, en la iglesia de Teatira, había una profetisa llamada Jezabel, que estaba engañando a la gente, llevando a la gente al pecado, llevando a la gente a la fornicación, llevando a la gente a los ídolos. Tengamos cuidado con esto. Tenemos que ser una iglesia de un libro, de una palabra, fundamentados en la escritura, que podamos tener verdades y principios sólidos en nuestra vida, inamovibles. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad es la palabra. Y tenemos que ser columna y baluarte, defender la palabra, levantar la palabra, conocer la palabra, retener la palabra, vivir la palabra, predicar la palabra. Amados, no descuidemos el estudio de la escritura. No descuidemos el estar profundizándonos en las verdades de la palabra de Dios. Aquí en la iglesia de Teatira, esta mujer, la falsa profetisa llamada Jezabel, enseñaba a hombres a fornicar y a sacrificar a los ídolos. Había introducido el libertinaje adentro de la iglesia en nombre de Dios. En un comentario de William MacDonald, hablando acerca de Jezabel como profetisa, dice que era una contemporización de la iglesia con el objeto de ganar más personas. Contemporización de la iglesia con el objeto de ganar más personas. O sea, vamos a hacer cambios, vamos a permitir esto y lo otro, vamos a adoptar esto o lo otro. Mira, para que vengan más chavos, más jóvenes, más personas, para parecer más atractivos. Tengamos cuidado. Hay cosas que son correctas, pero hay cosas que el Espíritu Santo no admite y lo contristan. Y aquí nos habla William MacDonald, precisamente en su comentario bíblico, que la doctrina de Jezabel era la contemporización de la iglesia con el objeto de ganar más personas. O sea, el fin parecía bueno, pero el medio no era bueno. El fin no justifica los medios. Tenemos que buscar buenos fines y buenos medios. Es decir, estrategias que agraden a Dios. Esta iglesia, la iglesia de Teatira, fue una iglesia que se dejó llevar por las palabras de una profetisa, por un engaño doctrinal, por una tergiversación de la palabra de Dios, en nombre de Dios, llevando al libertinaje al pueblo santo. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad conviene en su casa. Seamos un pueblo santo. Y santo no solamente es apartado del pecado, santo es consagrado a Dios, sirviendo a Dios, alejado del pecado y del mundo para el servicio de Dios.
A esta iglesia, a cierto sector, igualmente Jesucristo le dice: arrepiéntete, arrepiéntete. El siguiente mensaje fue a la iglesia de Sardis. La palabra Sardis significa el sol. Una iglesia que tenía un nombre muy hermoso. Dice: tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Ten cuidado con aquello que está por morir. Es decir, era una iglesia que estaba muriendo, estaba agonizando espiritualmente. Era una iglesia que un día caminó con Dios, pero la condición espiritual lo llevó a las tinieblas, la llevó a las tinieblas, al letargo espiritual, y empezó a morir gradualmente. Y le dice Jesús a la iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Cuántos grupos el día de hoy tienen nombres hermosos? El agua de vida, el buen pastor, la resurrección y la vida. Pero entras y hay muerte. Está lúgubre espiritualmente. No se mueve el Espíritu Santo. El día de hoy, ¿cuántos lugares, reitero, que tuvieron la gloria están hoy muertos? Jesús le habla a esta iglesia y le dice: iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y hay unos que están muriendo, que aún tienen vida, que están agonizando. Y dice: ten cuidado con aquello que está por morir. Pero había un sector en la iglesia que tenía las vestiduras blancas. Es decir, muchos habían manchado sus vestiduras. Y había un sector que tenía las vestiduras blancas. Nos habla de una iglesia que estaba muriendo, parte estaba muerta ya, pero había un sector todavía, un remanente que caminaba, que se guardaba en santidad, que se guardaba en pureza, que no quería contaminarse. Y le dice Jesús: ten cuidado con aquello que está por morir. Y Jesús le dice a esta iglesia de Sardis: arrepiéntete, si no vendré como ladrón en la noche. Amado, cuidemos nuestras vestiduras blancas. Vivimos una sociedad extremadamente corrompida. El día de ayer el pecado, para poderlo practicar, para poderlo llevar a cabo, uno tenía que brincarse varias trancas. Era más complicado, era más difícil, era más inaccesible. Finalmente estaba el pecado a la mano. Pero ciertas acciones, ciertas actividades, ciertas maldades eran difíciles de acceder. El día de hoy están en la comunidad de tu cuarto, a un clic de distancia. El día de hoy la gente se corrompe, la gente modifica sus valores, sus principios por todo el bombardeo constante que está recibiendo. Tenemos que ser una iglesia cuidadosa. No somos tecnofóbicos. No tenemos terror a la tecnología. La tecnología puede ser útil. Aquí la estamos ocupando, aunque a veces falla, pero la estamos ocupando. No somos tecnofóbicos, pero finalmente debemos aprender a utilizar la tecnología sin que ésta nos destruya. Vivimos tiempos muy terribles. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, y no solamente a ellos, sino a nosotros como adultos. Tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, porque esta es una sociedad muy violenta, muy agresiva, muy indecente, muy inmoral, que ataca los valores, ataca los principios, ataca los fundamentos de la familia, ataca a los niños, quiere destruir a las iglesias, quiere acabar con el evangelio. Mira lo que pasó en Estados Unidos en esta festividad. Yo sé que hay tradiciones que finalmente la gente lleva a cabo sin entender, y lo hacen a veces en medio del alcohol y los cohetes y las maldiciones. Pero finalmente fue una festividad donde se hace alusión
a lo que hizo Jesús por la humanidad. Es una buena oportunidad para que la iglesia pueda predicar la palabra. Es una buena oportunidad para que la iglesia pueda recordar para qué vino Cristo, por qué sufrió, por qué murió, y que tenemos un Dios vivo que resucitó de los muertos. Es una buena oportunidad. Sí, no que caigamos en las tradiciones de los hombres, pero finalmente es una buena oportunidad para que podamos hablar de Cristo. Pero por ejemplo, en el país del norte, la máxima autoridad, el presidente, decretó uno de los días más importantes de esta festividad como el día de la visibilidad de los transexuales. Cuando antes lo más común era que la sociedad estuviera aludiendo a Jesús, ahora la máxima autoridad está queriendo celebrar lo que fue condenado en siglos pasados y aprobando el pecado, la maldad y la inmoralidad. Amados, tenemos que mantenernos con las vestiduras blancas, tenemos que guardarnos, tenemos que aprender a decir no, tenemos que cuidar nuestro tiempo, nuestros ojos, y aprender a alejar cosas de nuestra vida para tener mejor salud física, mental y sobre todo espiritual. Hay cosas que pueden contristar al Espíritu Santo y pueden hacer que nuestra forma de pensar y ver la vida sea modificada así, a través del bombardeo ideológico, de la corrupción moral. A un grupo de jovencitos que los encuestaron y les dijeron: ¿apruebas la violación? La mayoría dijo: no la apruebo, la desapruebo. Después de un rato les pusieron material pornográfico, escenas inmorales, indecentes, y luego hicieron la misma encuesta. La respuesta fue diferente. La gran mayoría aprobaba la violación. Los mismos momentos después de un bombardeo a la mente, al corazón de la persona. Es lo que puede pasar con nuestras vidas, con nuestro matrimonio, con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Sí, a la luz social seremos vistos como locos, pero queremos guardarnos en santidad, en pureza, en radicalidad. Seamos cuidadosos. Esta iglesia de Sardis fue manchando sus vestiduras, pero había un sector que tenía las vestiduras blancas. Guardemos nuestras vestiduras puras para Dios. Jesús le dice a esta iglesia: arrepiéntete. Y sigue el mensaje a la siguiente iglesia: amor fraterno, amor fraternal, amor entre los hermanos. Es una de las 7 iglesias a las cuales Jesucristo no le dice: arrepiéntete. Una iglesia a la cual le dice: tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, y hay una puerta que yo he abierto delante de ti que nadie la podrá cerrar, porque cuando yo abro una puerta nadie la cierra, y yo soy el que la abro. Es lo que Dios quiere hacer delante de nosotros: abrir puertas para que podamos predicar, hacer misericordia, bendecir a gente, impactar vidas. Amado, Dios quiere abrir puertas, pero esta iglesia era una iglesia que tenía poca fuerza, pero había guardado la palabra de Dios. Aprendamos a guardar la palabra. Aprendamos a mantenernos fieles a la misma, a no venderla, a no modificarla, a no negociar con el mundo, y empezar a abrir puertas para vivir de forma deshonesta, indecente, inmoral, mundana, pero con conocimiento de la palabra de Dios. No, amados, la iglesia de Filadelfia guardó la palabra. Tenía poca fuerza, y quizá en medio de nosotros haya iglesias que tienen poca fuerza, que tienen pocos recursos, que tienen poco quizá conocimiento, que tienen poca preparación, pero Dios está contigo, y eso es lo importante, porque has guardado la palabra de Dios. No importa que tengamos poca fuerza, no importa que no tengamos lo que tienen otras grandes iglesias, mega iglesias.
con grandes salones, con mucha tecnología, con mucha gloria, con mucho dinero, recursos, viajes, jets. No importa que no tengamos eso, que tengamos a Cristo con nosotros, que tengamos al Espíritu Santo en este lugar, que tengamos la palabra de Dios en medio de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Eso es lo importante, que no seamos deslumbrados por lo que el día de hoy persiguen las iglesias. Ayer platicaba con un amigo que vive en Estados Unidos y me decía: aquí está terrible la apostasía. Está terrible. Salí a varias iglesias a buscar de la palabra y dice: ¿sabes dónde encontré un poco más de solemnidad y seriedad? Me dijo: en la católica, que estaba a una cuadra de mi casa. Obviamente él no es católico. Él venía aquí a la evangélica, pero ahora está allá en Estados Unidos. Y me decía: Juan Carlos, fui a varias iglesias y era show, era puro show. Ahí estaban con los pelos largos, ahí con ropaje, ropa rota, ahí queriendo atraer a los jóvenes. No hay evangelio, es pura emoción, puro show. Las risas, los chistes, el dinero. No hay evangelio. Y me dijo con vergüenza, con mucha vergüenza: fui a la católica y encontré más solemnidad. Yo sé que están en apostasía, están perdidos, y no estoy aquí promoviendo el catolicismo para nada, que no se malinterprete, pero te estoy hablando de la apostasía que se está viviendo en Estados Unidos, donde la gente busca el show. La gente busca lo atractivo, lo que llame la atención, lo que deslumbre. No podemos ser deslumbrados sino por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, por la cruz de Cristo. Que eso nos deslumbre, que eso nos lleve a amar, a darnos, a obedecer, a sufrir la cruz y a servir a nuestro prójimo. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, pero había guardado la palabra de Dios. Amado, quizá te has sentido con poca fuerza. Una iglesia con pocos recursos, una iglesia pobre, una iglesia con pocos estudios. Si el Espíritu Santo está contigo, tienes lo más valioso, tienes lo más importante. Mantente. No está mal que estudies, no está mal que trabajes, no está mal que te esfuerces. Adelante. No estamos aquí promoviendo tampoco la ignorancia y la inactividad. No estamos haciendo eso, pero estamos poniendo prioridades, y la prioridad número uno es Jesucristo, es Dios, es su palabra, es la salvación, es agradarle a Él. Eso es lo más importante, y eso es lo que tenemos que buscar. No vayamos a desordenar prioridades y a caer en esto, contemporizar para poder jalar a gente, agradar a las multitudes. Jesús le dice: arrepiéntete, porque yo vendré como ladrón en la noche. Pero a esta iglesia de Filadelfia no hay reprensión. Le dice: yo te voy a guardar en el momento de la prueba. Retén lo que tienes, no sea que nadie tome tu corona. Yo he escuchado la voz de Dios audible una vez en casi 30 años que llevo caminando con Dios. Una vez, cuando yo era niño, yo me acuerdo que leí la historia de Samuel y cómo Dios le hablaba a Samuel. Y me acuerdo que como niño yo le decía: Jesús, háblame, yo quiero oír tu voz. Y aún recuerdo que vivía en un edificio de 9 pisos y abría la ventana y sacaba la cabecita así entre los barrotes. Le decía: quiero escuchar tu voz. A lo mejor el techo, las paredes no me permiten oírte. Y sacaba mi cabeza y quería oír la voz de Jesús. Pasaron años, me perdí, me alejé de Dios. Viví sin Cristo mucho tiempo, y a los 23 años de edad Jesús me rescató. Jesús me encontró. Jesús me halló perdido, sucio, ciego, y me dio una esperanza. Y me acuerdo que empecé a buscar a Dios y a querer caminar con Él y a obedecerle, esforzándome, pero con muchas confusiones y faltas de luz. Y un día me acosté a dormir y tuve un sueño perverso, sucio, indecente, inmoral. Curiosamente, ahora que quería caminar con Dios, venían ese tipo de sueños.
Y me levanté llorando y le dije: Dios, caí otra vez, pequé, Señor, perdóname. Y en mi cuarto me acuerdo que me arrodillé en el piso y le dije: Señor, ya no puedo. Tú eres testigo de que yo quise caminar contigo. Tú eres testigo de que yo quise y me esforcé un día por ser tu hijo. Ya no puedo, Señor, ya no puedo. Y me quedé dormido, llorando. En la madrugada me desperté y escuché audiblemente una voz que me dijo: retén lo que tienes, no sea que nadie tome tu corona. Yo me sorprendí, fui al baño, dije: ¿qué es eso? Yo no conocía la palabra de Dios. Yo no sabía que era una palabra de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Me quedé dormido otra vez. En la mañana me desperté y lo primero que dije fue: eso que viví, que soñé, fue sueño, fue que lo habré oído, según yo estaba despierto. Y me incorporo y en eso vuelvo a escuchar la voz audible: retén lo que tienes, no sea que nadie tome tu corona. Me paré, me alisté para ir a trabajar. Llegué al trabajo donde había un hermano cristiano, le platiqué lo que había vivido, le dije: escuché estas palabras. Y él me dijo: está en la Biblia, Apocalipsis. Y fui y vi que era parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Amado, casi 30 años atrás, no la he vuelto a escuchar audiblemente, pero la escucho constantemente cuando leo la Biblia y a través de mis hermanos y en predicaciones y de muchas maneras. Dios nos habla de muchas formas, pero ese día Dios lo hizo porque Él es amor y porque Él no quiere que nadie se pierda, y porque Él sabía que yo estaba queriendo agradarle, obedecerle y servirle. Y había una lucha espiritual muy fuerte en mi vida. Amado, retén lo que tienes, no sea que nadie tome tu corona. Hay una corona que te está esperando en la gloria. Reténla, no la vayas a perder por aligerarte, por contristar al Espíritu Santo, por amar a este mundo, por quedar bien con los amigos, por no guardar tu corazón, tus oídos, tus ojos. Retengamos lo que tenemos, no sea que nadie tome nuestra corona. Y finalmente Jesús le habla a la última iglesia, que es a la iglesia de la Odisea, que curiosamente la Odisea significa, fíjate, derechos humanos. Derechos humanos. Vivimos una época en la cual los derechos humanos están protegiendo al inmoral, al perverso, al delincuente, al rebelde. Los derechos humanos están promoviendo la ideología de género en las escuelas, en los trabajos, en las instituciones académicas. Los derechos humanos están poniendo al hombre por encima de Dios y están llevando a que se pierda la moralidad en medio de la sociedad por los derechos humanos. Los derechos humanos. Y el papá no puede castigar al hijo. Cuidado, los derechos humanos, papá. No me toques, que te metes en problemas. Y así es. Le llaman ahora a la generación de ¿qué? De cristal. Cristal. Los derechos humanos. Y así pareciera que la sociedad va en ese sentido, fortaleciendo y privilegiando a los que hacen lo malo, el pecado, la inmoralidad. Y ahora el que hace lo bueno tiene que tener cuidado. Pero eso sí, de Cristo se pueden burlar, reír y pueden hacer lo que quieran de Él y del cristiano. Y nadie dice nada. La Odisea, una iglesia que no era ni fría ni caliente, una iglesia tibia. Y Jesús le dice: te voy a vomitar de mi boca. Vas a ser vomitada de mi boca, porque en ti no hay ese fuego, ese celo, esa entrega. Eres una iglesia tibia, por lo cual vas a ser
vomitada. Pero curiosamente esta iglesia decía: yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Se sentía saciada, satisfecha, lo tengo todo: comodidad, aplausos, riqueza, todo lo tengo. Una iglesia bien acomodada, tranquila, apática, cómoda. Dices: soy rico, no tengo necesidad de nada, me he enriquecido. Pero Jesús dice: pero mi diagnóstico es contrario al tuyo. Yo te veo desventurado, te veo miserable, te veo pobre, te veo ciego y te veo desnudo. ¿Qué contraste? La opinión personal con la opinión de Dios. Amados, que podamos escuchar qué opinión tiene Dios de nosotros. No vayamos a engañarnos teniendo una opinión discordante, contraria, antagónica a la opinión de nuestro Dios. Yo digo que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo cual compra colirio, ponte vestiduras blancas, porque si no yo te voy a vomitar de mi boca. Mira la advertencia. ¿Cuánta gente el día de hoy dice: no, salvo siempre salvo, ya un día hice la oración y pues ya estoy asegurado? 5 de las 7 iglesias son reprendidas. 5 de las 7 iglesias. Está condicionado a que se arrepientan, para que no sean vomitados, para que no quite Dios el candelero de ese lugar, para que no borre su nombre del libro de la vida. Oye, no son palabras menores. Compra colirio, ponte vestiduras blancas. Y dice Jesús: yo reprendo y corrijo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Otra vez a la iglesia, un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es una condición para el pecador que no conoce a Dios. Tiene que arrepentirse. El arrepentimiento no salva, el que salva es Jesús. Pero tienen que arrepentirse. Es una condición. Ya que se arrepintieron, van a Cristo y Cristo los salva a través de su precioso sacrificio. La gracia de Dios. Pero si la persona se desvía, se aparta, hace lo malo, como lo vemos aquí en 5 iglesias, que ciertos sectores, y esta de la Odisea, toda la iglesia estaba así. Toda la iglesia. Porque Jesús le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él ya estaba afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un mensaje a una iglesia. Una iglesia que estaba en apostasía, una iglesia que estaba engañada, una iglesia que estaba en tinieblas y pensaba que lo tenía todo. Pero Jesús le dijo: estás perdida, estás ciega, estás desnuda, eres miserable, desventurada. Pero yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenemos un Dios que es un caballero. No, él no llega dando portazos así: ya llegué, hazte a un lado, gracia irresistible. Quieras o no quieras, yo entro porque entro. ¿Verdad que no? Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿a quién le corresponde abrir la puerta? A nosotros como iglesia. Claro que hay una participación del hombre. El que salve es Dios, pero el hombre tiene voluntad. Abrió la puerta. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Arrepiéntete. Otra vez el mensaje de Jesús a la iglesia: arrepiéntete. Amado, repito, eran 7 iglesias hermanas, 7 iglesias que coexistían, 7 iglesias que tenían comunión, que estaban muy cerca la una de la otra, 60 kilómetros, 80 kilómetros, 100 kilómetros, en carro, en media hora.
40 minutos, una hora, ya estabas en el otro lugar. Pero vemos un estatus espiritual diferente en cada una. Tenemos que preguntarnos: ¿cómo nos halla el Señor? ¿Cómo nos encuentra Cristo? ¿Cómo está la congregación local? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo está el evangelio? ¿Cómo está la santidad? ¿Cómo está el amor a Cristo? ¿Cómo está el amor entre los hermanos? ¿Cómo está la pureza? ¿Cómo está el celo? ¿No estamos guardando el bombardeo ideológico de la inmoralidad tecnológica? ¿Cómo está la iglesia? Dios nos habla no para hacernos a un lado. Dios nos habla para que podamos corregir aquellas áreas que pueden ser corregidas todavía, para que podamos caminar con Él, para que podamos perseverar hasta el final, para que podamos llegar a la meta, para que podamos hacer su voluntad. Cada mensaje de la iglesia dice: yo conozco, yo te conozco. Dios nos conoce, Dios conoce cada iglesia. A cada iglesia Jesucristo le dice: si estás caminando con Él, retén lo que tienes, persevera, no dejes de caminar, guarda lo que está vivo, sigue adelante, no dejes mi palabra, retén lo que tienes. Pero si hay áreas en las cuales te has visto falto, hoy Jesús te dice: arrepiéntete, hay tiempo, arrepiéntete, vuélvete a mí, reconcíliate, cambia tu forma de vivir, reconságrate, renueva tus votos. ¿Cuántos podemos hoy renovar nuestros votos con Jesús? A eso nos ha traído Dios, no para desecharte, para que sigas adelante, para fortalecerte, para animarte. Y si estás caído, para levantarte, restaurarte y sigas adelante, pero entendiendo que para caminar con Él debemos caminar arrepentidos y poniendo nuestra esperanza en Cristo Jesús, poniendo los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Tenemos ya la diapositiva? Ya estoy casi por terminar, pero hay unos puntos que quisiera enfatizar. ¿Qué tenemos que hacer? Es la diapositiva 4. La diapositiva 4. ¿Qué tenemos que hacer para poder mantener a la iglesia en esta forma? Voy a pasar rápidamente. Primera, buscar que haya pureza doctrinal en cada iglesia. Buscar que no se desvíen de la palabra, que haya pureza doctrinal. Guardarle el evangelio, guardar la escritura, que no sea tergiversado, que no sea alterado, que no sea modificado independientemente de las ideologías, de los tiempos y de las modas que estemos enfrentando. Punto número 2. No solo doctrina, sino pureza en teología práctica. Hay que vivirlo. De nada sirve entenderlo si no lo ponemos en práctica. De nada sirve comprenderlo si no lo vivimos en familia, con nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la escuela, en lo que hacemos. Tiene que haber una teología práctica. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser valientes y caminar como Dios nos manda. Punto número 3. Ora por tus ministros, porque el papel del ministro en cada lugar es muy importante. Ora por tus pastores, ora por tus ministros, ora por tus predicadores, ora por la gente que está al frente de ti. No somos inmunes. No somos una casta especial que no es tentada. Por el contrario, hay peores tentaciones. Hay peores luchas. Hay sutiles invitaciones. Hay ataques a la familia. Hay ataques a los hijos. Hay cuestiones muy tremendas que uno enfrenta. Amado, ora por tus pastores, ora por tus ministros, ora por tus predicadores. Si bien es cierto que no depende de ellos la obra, sino de Cristo.
El papel del ministro o de los ministros o de los ancianos es muy importante en cada iglesia. Y míralo en el libro de los reyes. Había un rey piadoso, había una bendición al pueblo. Había un rey impío, había una corrupción moral en el pueblo. Amados, oren por sus pastores, oren por sus ministros. Y si hubiese algo que tengas que acercarte, hazlo por amor. No somos infalibles, no somos inmunes, somos seres humanos y necesitamos sus oraciones. La siguiente: ora por tus hermanos. Ora por tus hermanos en la iglesia. Ora por el resto de los discípulos. Llevemos los unos las cargas de los otros. Cuidémonos unos a otros. Ora por ellos. Que no falte la fe. Que no haya desánimo. Que sigan adelante. Que tenga palabra. Que Dios lo ayude. Ora por tus hermanos. Y que haya amor entre nosotros. Que ese pueda ser el vínculo perfecto en la casa de Dios, el amor. Que se acaben los problemas entre hermanos. Que se acabe el que no le habla a la hermana, no le habla al hermano. Yo aquí mi grupito, no me junto con el otro. Eso no puede acabar. Un cuerpo dividido no puede prevalecer. Una sola es la cabeza, los demás somos el cuerpo. Tiene que haber amor, tiene que haber perdón, tiene que haber diálogo, tiene que haber humildad. Si hay algo que está rompiendo el cuerpo de Cristo, busca acabar con ello. Pide la ayuda a Dios. Tenemos que caminar unidos. Todo reino dividido no va a prevalecer. ¿Queremos la bendición del libro de los Hechos? Unanimidad, 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 unanimidad. El diablo quiere dividir, pleitos entre el hermano y la hermana. No le hablo, no la saludo. Allá el sector con el otro sector, el grupito, yo mi grupito, no me junto con los otros. No podemos permitir que eso pase en medio de la casa de Dios. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo y tenemos que amarnos todos los unos a los otros. Ora por tus hermanos, lleva sus cargas, busque el amor en medio de la iglesia. La siguiente, 5. Cuidémonos las espaldas. Si ves algo en tu hermano o en tu hermana, acércate en amor con él, no con los demás a murmurar, porque eso también destruye la iglesia. Si fulano vio algo en sultano, no va a ir con perengano a decírselo, va a ir con quien lo vio, lo va a platicar con él, lo va a ayudar. El estar hablando a espaldas destruye la iglesia. Se llama murmuración, quebranta la iglesia. Hállalo con tu hermana o con tu hermano, ve con él, platícalo, arréglalo en amor, en paz, con humildad, y Dios lo va a bendecir. Escúchalo, Dios lo va a bendecir. Cuidémonos las espaldas. Si vemos algo que tu hermano o tu hermana está titubeando, está débil, está a punto de caer, ve por él. Levántalo, ayúdalo, ora por él, repréndelo, ámalo, anímalo. Llévalo en los hombros. Así los soldados en Francia hacían cuando uno caía. No lo dejaban tirado, lo levantaban y entre varios lo llevaban cargando. Iba moribundo, pero iba en los brazos y en las espaldas de sus hermanos. ¿Habrá ese corazón en nosotros? Tiene que haberlo. Cuidémonos las espaldas. Si hay algo que vemos con amor, con prudencia, con sabiduría, con gracia, decírselo personalmente al hermano, a él, no andar con 20 haciéndolo, porque eso quebranta el cuerpo de Cristo. La siguiente: estimulémonos al amor y a las buenas obras. Que tu vida pueda ser una motivación para otros, para predicar la palabra, para hacer la obra, para ganar un alma, para vencer una tentación, para tener victoria en una lucha, en una dificultad. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. No que tu vida, tu plática, tu conversación, en lugar de ser un estímulo al amor, sea un estímulo
a la amargura, a la decepción, a la incredulidad, al resentimiento. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Que tus palabras sean para edificar, que tu vida edifique a los demás, que tu vida motive a los otros, que podamos cada vez que estamos juntos animarnos para seguir adelante. Hermano, el verte me anima, porque quiere decir que estás en Cristo, que sigues adelante. Y sabes algo, me gozo contigo. Y quizás has pasado momentos difíciles, yo también, pero aquí estamos. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Aquí estamos, hermano. Y eso me bendice, me edifica, me consuela. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Que podamos motivarnos unos a otros. No solamente cuidarnos, sino motivarnos a hacer el bien, a predicar, a ganar un alma, a ir a un anexo, a un hospital, un orfanato, a salir a las calles. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Y la última, también son 7. Busquemos al Espíritu Santo. Busquemos al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Que el Espíritu Santo nos llene, que nos sature, que nos mude, que nos capacite, que moldee nuestros corazones, que traiga poder a la iglesia, que traiga santidad a la iglesia, que traiga amor a la iglesia. Necesitamos Espíritu Santo. Tenemos que aprender a buscarlo constantemente. Y con esto no estoy diciendo como grupos que pierden la visión y nada más buscan los dones y las emociones y las caídas. No, cuando viene el Espíritu Santo nos lleva al amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Nos lleva al fruto del Espíritu Santo. Nos lleva a amar a Dios, a amar a nuestro prójimo. Y si puede haber dones, claro que puede haber dones, pero finalmente la mayor evidencia de que el Espíritu Santo está en una vida es el fruto del Espíritu Santo en él. Busquemos el Espíritu Santo. Clamemos al Espíritu Santo. Roguemos que Él venga a llenarnos, que pueda encontrar un pueblo humilde, necesitado, quebrantado, como el siervo brama por las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿A qué iglesia te asemejas? ¿Qué iglesia quieres ser? Yo conozco tus obras, el Señor nos conoce. Si has sido fiel, retén lo que tienes. Persevera. No te desanimes. Sigue adelante. No dejes de caminar. Y si has caído o has tropezado, levántate. Arrepiéntete. Para esto te ha traído Dios, para restaurarte, porque Él te ama y hoy está tocando a tu puerta. Abre la puerta para que Él pueda entrar a tu vida. Él está aquí. Retén lo que tienes. Y termina diciendo Jesús: al que venciere, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Yo quiero comer de ese árbol. No sufrirá ningún daño en la muerte segunda. Yo quiero eso también. Le daré de comer del maná escondido. Pondré un nombre nuevo en una piedrecita blanca. Le daré vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Le haré columna en el santuario de Dios y nunca saldrá de allí. Le daré la corona de la vida. Se sentará en mi trono conmigo. Son palabras de Jesús. Al que venciere, al que venciere. Estamos en una lucha, estamos en una situación en la cual tenemos que vencer. Termino con la última diapositiva. Dice la Escritura, la última diapositiva: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Cada iglesia conoce su condición. Y hoy el Espíritu Santo nos ha traído aquí porque nos ama y quiere que lleguemos a la meta. Amado, así como me gozo el día de hoy de verte y abrazarte, me quiero gozar en el cielo, que podamos un día reencontrarnos allá, que podamos perseverar y decir: llegamos a la meta, llegamos a la meta, llegamos al final, raspados, cansados, sucios, pero lavados por la sangre de Cristo. El que tenga oídos, oiga. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? ¿Por qué 7 iglesias? ¿No había más iglesias en Asia Menor? Sí, sí había más. Pero Jesús eligió hablar a 7 iglesias. El 7 nos habla de un número perfecto. Son 7 iglesias que son como muestra para que podamos ser exhortados, alertados, instruidos. ¿Cómo nos encuentra hoy el Señor? Amado, si te has esforzado y has caminado con Él, si has sido fiel y no has manchado tus vestiduras, si has guardado su palabra, y has permanecido en la prueba, si has sido fiel aún en medio de la oposición. Hay palabras solemnes en estos mensajes. Que nadie robe tu corona. Si nadie puede robarla, ¿para qué te lo dice? Para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Si no puede ser borrado, ¿por qué te lo dice? Para que no te vomite. ¿Por qué lo dice? Porque podemos ser vomitados. Y ser vomitados, mucha gente le puede dar muchas interpretaciones, pero así de sencillo es perdernos. Está hablando a iglesias para que no quite el candelero del lugar. La iglesia es el candelero. Amado, hoy está aquí el Espíritu Santo. Hoy está aquí el Señor hablándonos porque nos ama como iglesia. Porque fuimos comprados por precio. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Fuimos lavados. Y Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que lleguemos a la meta. Él quiere que llegues al final. Si te has mantenido, persevera. Y si no, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Jesús. Pero sal de aquí con una visión renovada, con una determinación de caminar de forma diferente, con una decisión de alejarte de aquello que te ha llevado a contristar el espíritu. Alejarte de aquello que te está afectando espiritualmente, que te ha dañado, que ha destruido tu relación con tu hermano, con tu hermana. Si hoy te das cuenta que en tu corazón anidaste algo en contra de alguien, es tiempo de perdonar, es tiempo de reconciliarte, es tiempo de arreglarlo y abrazar, es tiempo de buscar la unidad en casa. No más un reino dividido. Aquí está el Espíritu Santo. Y Él te está hablando porque Él te ama. Y porque Él quiere que todos los presentes podamos llegar al final. Él está a la puerta.
Y no solamente está en la puerta, Él está en medio de nosotros. Él está aquí. Él nos ha traído para servirnos y para bendecirnos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas. Por Él subsisten y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria, lo más importante. y en Él quiero ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y en Él quiero ocupar el primer lugar en la iglesia. Él quiere ocupar el primer lugar en nuestra familia. Estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Él está en medio de nosotros. Él te ha traído porque te ama. Es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz.
palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu exhortación. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu amor y tu restauración. Gracias porque tú has venido a avivar a tu iglesia. Gracias, Dios amado, porque tú has venido a restaurarnos, Señor. Porque tú deseas que lleguemos a la meta, al final. Gracias, Señor, porque no solamente moriste por nosotros, Señor. Nos cuidas, nos guardas, nos alimentas, nos fortaleces, nos diriges, Señor. Nos llenas con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia. Síguenos hablando, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor. Sigue tratando con tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos escuchar tu voz, Jesús. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria, Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Díselo a Él. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria. Sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús.
A ti sea la gloria, Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria.